Mi nombre es Antonio y crecí en el estado de Veracruz, en un pueblo pequeño donde pasé toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia junto a mi familia. Vivíamos mi madre, mi abuela, mis 2 hermanos menores y yo en una casa sencilla, como la mayoría de las que había en ese lugar. No era una ciudad ni algo parecido. Era un sitio tranquilo donde casi todos se conocían entre sí, o al menos eso pensábamos en aquel entonces. A pesar de lo que más adelante voy a contar, mi niñez fue feliz. Cada tarde salíamos a jugar con los amigos sin preocuparnos demasiado por nada. Nos reuníamos en unas canchas de fútbol bastante amplias, hechas de tierra, ubicadas a las afueras del pueblo. Era un terreno irregular, con piedras y polvo, pero para nosotros era suficiente. Podíamos pasar horas enteras ahí corriendo detrás de la pelota hasta que el sol comenzaba a ocultarse y nuestras madres empezaban a llamarnos desde lejos para regresar a casa. Éramos varios niños, probablemente entre 10 y 12, con edades que iban desde los 8 hasta los 14 años. Nos organizábamos como podíamos, armábamos equipos y jugábamos hasta quedar agotados. Sin embargo, había algo que siempre estaba presente, una especie de incomodidad constante que ninguno de nosotros ignoraba. Cerca de esas canchas, a unos cuantos metros, vivía un hombre llamado Santiago, aunque todos en el pueblo lo conocían como Don Chago. Su casa era pequeña, de aspecto descuidado, y estaba aislada del resto de las viviendas. Más allá de ese punto no había nada, solo monte y caminos de terracería. Él vivía completamente solo, o al menos eso parecía. El problema no era su aislamiento, sino su forma de ser. Era un hombre de carácter difícil, brusco, y no toleraba la presencia de niños cerca de su propiedad. En más de una ocasión salió furioso a gritarnos que nos largáramos de ahí. Algunas veces incluso llegó a perseguirnos con la intención de asustarnos, y lo conseguía. Bastaba con verlo salir para que todos corriéramos sin mirar atrás. Además, no era raro que el balón terminara en su patio por accidente. Cuando eso ocurría, lo dábamos por perdido. Nadie se atrevía a tocar su puerta para pedirlo de vuelta. Cada vez que la pelota golpeaba su casa, todos salíamos huyendo antes de que él apareciera. Su mirada era dura, cargada de enojo, y nunca lo vimos mostrar una expresión amable. Era como si viviera molesto con el mundo. Tampoco tenía relación con la gente del pueblo. Rara vez se le veía en la tienda o en la plaza. Su presencia siempre estaba rodeada de comentarios y rumores. Algunos decían que practicaba cosas oscuras, que sabía de brujería. Otros afirmaban que había hecho algo terrible años atrás, algo relacionado con su esposa. Se sabía que había estado casado cuando era más joven, pero de un momento a otro quedó viudo. Nadie pudo explicar lo que ocurrió. Lo más extraño fue que no hubo aviso del funeral. Nadie fue invitado. La gente se enteró después de que la mujer ya había sido enterrada. Eso despertó muchas sospechas. Algunos vecinos aseguraban que ella no estaba enferma, que días antes la habían visto caminar con normalidad, haciendo sus compras como siempre. La señora de la tienda fue la última persona que habló con ella y decía que se veía completamente bien, sin señales de debilidad o malestar. Esa falta de respuestas hizo que los rumores crecieran con el tiempo. Muchos comenzaron a decir que Don Chago tenía algo que ver con su muerte. Algunos incluso afirmaban que había hecho un pacto para deshacerse de ella. Nadie tenía pruebas, pero tampoco dudas. Con todo eso era fácil entender por qué nosotros le teníamos tanto miedo. Aún así, ese temor no era suficiente para alejarnos de las canchas. Éramos niños, y el deseo de jugar siempre terminaba siendo más fuerte. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Una tarde, como tantas otras, mi mejor amigo Luis pasó por mí para ir a jugar. Vivía a pocas casas de la mía, así que era costumbre que me buscara. Ese día yo llevaba conmigo un balón nuevo que mi madre me había regalado por mi cumpleaños. No había sido fácil para ella comprarlo, lo sabía, y por eso lo cuidaba con especial atención. Cuando Luis lo vio, se alegró mucho. Me dijo que a todos les iba a encantar, porque el balón que usábamos ya estaba muy desgastado. Nadie quería prestarnos uno nuevo, en parte porque casi siempre terminaban dentro del terreno de Don Chago y nunca regresaban. Llegamos a las canchas cerca de las 5 de la tarde. Los demás ya estaban ahí esperando. Al ver el balón, todos se emocionaron. Empezamos a jugar de inmediato, olvidándonos de todo lo demás.
El tiempo pasó rápido mientras corríamos, gritábamos y nos disputábamos cada jugada. Pero en medio de uno de esos momentos ocurrió lo inevitable. Uno de los niños, el más alto de todos, pateó el balón con demasiada fuerza. La pelota salió disparada y pasó por encima del límite del terreno, cayendo directamente dentro del patio de Don Chago. El silencio fue inmediato. Nadie dijo nada, pero todos entendimos lo mismo. Ese balón estaba perdido. Yo sentí un nudo en la garganta. Quería llorar, pero me contuve. No quería mostrar debilidad frente a los demás. Sin embargo, no podía aceptar que ese balón terminara igual que los otros. Mi madre había hecho un esfuerzo enorme para comprármelo y yo le había prometido cuidarlo. Decidí ir a tocar la puerta de Don Chago para pedirlo. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Sin embargo, mis amigos me detuvieron antes de que pudiera avanzar. Me dijeron que no lo hiciera, que era peligroso. Insistieron en que ese hombre no era alguien con quien se pudiera hablar. Trataron de convencerme de que lo dejara pasar, que entre todos juntaríamos dinero para comprar otro balón con lo poco que nos daban para la escuela. Pero yo sabía que eso tomaría mucho tiempo, y no quería fallarle a mi madre. Así que fingí aceptar. Les dije que tenían razón, que no iría. Solo lo hice para calmarlos. En realidad ya había tomado una decisión. Esa misma noche iría por el balón. Ahora, con el tiempo, puedo decir que fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Cuando regresamos a casa, le conté mi plan a Luis. Su reacción fue inmediata. Me dijo que estaba cometiendo una locura, que entrar ahí en la noche era demasiado arriesgado, pero no logró hacerme cambiar de opinión. Después de insistir un poco, decidió acompañarme. Aunque tenía miedo, no quiso dejarme solo. Esa madrugada, cerca de la 1, salí de mi casa sin hacer ruido. En esos años no existían los celulares, así que fui hasta la ventana de Luis y lancé una pequeña piedra. Él salió poco después, visiblemente nervioso. Caminamos juntos hacia la casa de Don Chago. El pueblo estaba en silencio, como si todo estuviera detenido. No había luces en las calles, solo la oscuridad y el sonido lejano de algunos animales. Llegamos al lugar tras varios minutos. La casa se veía más inquietante de lo normal. Desde fuera parecía abandonada, pero sabíamos que no lo estaba. Nos acercamos con cuidado al portón. Yo estaba a punto de trepar cuando Luis me sujetó con fuerza y me obligó a agacharme. Al principio no entendí, pero luego escuché. Era un sonido extraño, difícil de identificar. Parecía alguien masticando con intensidad, acompañado de ruidos húmedos y constantes. No era algo normal. Nos quedamos en silencio, tratando de entender qué era. Después comenzamos a avanzar lentamente, agachados, rodeando la casa hasta llegar a la parte trasera de donde provenía el sonido. Nos asomamos por una pequeña barda. Lo que vimos nos dejó inmóviles. Era Don Chago. Estaba devorando una gallina viva. El animal aún se movía y sus gritos eran claros. Él la sujetaba con fuerza mientras arrancaba pedazos con los dientes. Había plumas por todas partes, y la escena era tan brutal que no sabíamos cómo reaccionar. Su forma de comer era desesperada, como si llevara mucho tiempo sin probar alimento. No había pausa, no había cuidado, solo una necesidad intensa. Debimos haber salido corriendo en ese momento, pero no lo hicimos. Nos quedamos observando, incapaces de reaccionar. Cuando terminó, se levantó lentamente. Luego comenzó a encender varias veladoras alrededor de él. Se colocó en el centro y se sentó. La luz de las velas iluminaba su rostro cubierto de sangre. Su ropa también estaba manchada. La escena tenía algo perturbador que iba más allá de lo que podíamos comprender en ese momento. Y lo peor estaba por empezar. Y como si lo que habíamos presenciado no fuera suficiente, Don Chago comenzó a recitar algo que no lograba entender. No eran oraciones comunes, ni palabras que yo hubiera escuchado antes. Su voz era baja, pero constante, como si siguiera un ritmo antiguo. Había una intención clara en cada frase, algo que no era improvisado. Luis, a mi lado, apenas se atrevía a respirar. Me jaló del brazo con suavidad y, casi sin mover los labios, me pidió que nos fuéramos de inmediato. Yo lo escuché, pero no reaccioné. Había algo que me mantenía inmóvil, como si mi cuerpo ya no respondiera con normalidad. No era curiosidad exactamente, tampoco valor.
Era una sensación difícil de explicar, como si algo me obligara a seguir mirando, a no apartar la vista de aquella escena. Entonces ocurrió. Fue cuestión de segundos. Luis insistió una vez más en que nos fuéramos. Bajé la mirada apenas un instante, quizá por reflejo o por el miedo que ya empezaba a abrirse paso dentro de mí. Pero cuando levanté los ojos otra vez, lo que estaba frente a nosotros ya no era un hombre. Don Chago había desaparecido. En su lugar había una criatura. Era grande, mucho más de lo que debería ser cualquier animal común. Su cuerpo parecía el de un perro, pero no encajaba del todo con esa forma. También recordaba a un lobo, aunque más robusto, más pesado. Su piel era oscura y se movía de una manera que no se sentía natural. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. La criatura giró lentamente la cabeza. Nos miró. No hubo duda en ese momento. Esos ojos eran los mismos que habíamos visto tantas veces. Esa mirada dura, cargada de enojo, era idéntica a la de Don Chago cuando salía a gritarnos. No importaba la forma que tuviera ahora. Sabíamos perfectamente que era él. De su hocico caía una saliva espesa. Respiraba con fuerza, como si cada inhalación le costara esfuerzo. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. No necesitó hacer ningún ruido para que entendiéramos lo que iba a pasar. «Corre», le dije a Luis, esta vez sin dudar. No esperamos más. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Corrimos sin mirar atrás, atravesando el terreno de tierra, tropezando, empujándonos entre nosotros. Nuestros gritos rompían el silencio del pueblo, pero nadie respondía. Nadie abría una puerta, nadie encendía una luz. Eso fue lo que más me desconcertó en ese momento. En ese lugar cualquier ruido llamaba la atención. Siempre había alguien pendiente de lo que pasaba. Pero esa noche era diferente. Era como si todo estuviera desconectado de nosotros. Detrás la criatura nos seguía. Podíamos escuchar sus pasos pesados golpeando el suelo. También sus gruñidos, graves, constantes, acercándose cada vez más. Luis y yo no dejamos de correr hasta que encontramos unos contenedores de basura grandes, de los que usaban para recoger desperdicios del pueblo. Sin pensarlo demasiado, abrimos uno de ellos y nos metimos dentro. Cerramos la tapa con cuidado, intentando hacer el menor ruido posible. El interior olía mal, pero eso no importaba. Nos quedamos en silencio. Por unos segundos no se escuchó nada. Luego llegó. Algo golpeó el contenedor desde afuera. Después otro golpe. Y luego las garras. La criatura comenzó a rasgar el metal, a arañar con fuerza, buscando una forma de abrirlo. Cada sonido retumbaba dentro como si estuviera ocurriendo en nuestros propios oídos. Luis comenzó a llorar. Yo también sentía que iba a perder el control en cualquier momento. Le pedí que guardara silencio, aunque mi propia voz temblaba. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Empecé a repetir oraciones, las pocas que recordaba. No sabía si servirían de algo, pero necesitaba hacer algo, lo que fuera. Los golpes continuaron. No había pausa. El contenedor se movía ligeramente con cada impacto. No sé cuánto tiempo pasó así. Perdí la noción de todo. Solo existía ese sonido, esa presencia afuera, insistiendo, esperando. Y de pronto se detuvo. El silencio regresó de golpe. Nos quedamos inmóviles. Entonces escuchamos algo más. Una risa. Era una risa clara, humana. Era la voz de Don Chago. No había duda. Esa risa se prolongó unos segundos y luego desapareció. Después de eso, no volvimos a escuchar nada. Aún así, no salimos. Nos quedamos dentro hasta que empezó a amanecer. No queríamos arriesgarnos. Podía ser una trampa, podía estar esperando cerca, observando. Cuando la luz del día comenzó a filtrarse por las rendijas, decidimos salir. Abrimos con cuidado. El exterior parecía normal, demasiado normal. Algunas personas ya caminaban por las calles, ocupándose de sus asuntos. Cuando nos vieron salir de los contenedores, nos miraron con extrañeza. Algunos se detuvieron un momento, pero nadie preguntó nada. A mí no me importó. Lo único que quería era llegar a mi casa. Corrí sin detenerme hasta que estuve frente a la puerta. Entré y busqué a mi madre y a mi abuela.
Les conté todo lo que había pasado, sin omitir nada. Mientras hablaba, estaba seguro de que me iban a creer. Pero no fue así. Pensaron que estaba inventando una historia para justificar haberme escapado en la madrugada. Me regañaron con dureza. Me castigaron varios días sin poder salir. Curiosamente, eso no me molestó. No tenía ninguna intención de volver a pisar esas calles de noche. Luis fue a visitarme al día siguiente. Sus padres tampoco le habían creído. Estaba tan alterado como yo. Nos sentamos a hablar de lo que vimos, tratando de encontrar alguna explicación. Fue entonces cuando él mencionó algo. Dijo que tal vez Don Chago no era un hombre normal, que podría ser un nahual. La idea no me pareció absurda. En el pueblo siempre se había hablado de cosas así, historias que muchos tomaban como leyendas, pero que otros consideraban reales. Si alguien encajaba en ese tipo de relatos, era él. Lejos de tranquilizarme, eso me hizo sentir peor. Si realmente era eso, entonces lo que habíamos visto era solo una parte de lo que podía hacer. Dejé de salir por completo. Incluso cuando mi castigo terminó, preferí quedarme en casa. Mi madre y mi abuela empezaron a preocuparse. Me preguntaban constantemente qué pasaba conmigo. Yo les repetía lo mismo, una y otra vez. Con el tiempo, dejaron de ignorarlo. No sé si me creyeron del todo, pero al menos dejaron de tomarlo como una simple excusa. Días después ocurrió algo que cambió el ambiente del pueblo. Encontraron a un hombre muerto. Se llamaba Sergio. Era conocido por pasar la mayor parte del tiempo en la cantina. Lo hallaron en el monte, cerca de la casa de Don Chago. No estaba completo. Según lo que se decía, su cuerpo presentaba señales de haber sido atacado por un animal grande. No había cortes de herramientas, solo marcas de mordidas. Cuando escuché eso, no tuve dudas. Sabía lo que había pasado. Y supe también que Luis y yo habíamos tenido suerte. A partir de ese momento, el pueblo cambió. La gente dejó de salir por las noches. Las calles se vaciaban antes de que oscureciera. Los niños dejaron de ir a las canchas. Nadie quería acercarse a esa zona. El lugar se volvió silencioso. Demasiado. Pasaron los años. Cuando entré a la preparatoria me fui a vivir con una tía en la ciudad. Quería alejarme de todo eso. Necesitaba distancia. Fue tiempo después cuando recibí la noticia. Don Chago había muerto. O al menos eso dijeron. Lo encontraron en su casa. El hombre que le llevaba comida fue quien dio aviso. Aseguró que no tenía signos vitales, que su cuerpo ya mostraba señales claras de haber fallecido. Pero cuando la policía llegó, el cuerpo ya no estaba. Desapareció. El hombre insistió en que lo había visto ahí sin vida. Incluso dijo que le había tomado el pulso. Nadie pudo explicar lo que pasó. Desde entonces comenzaron a surgir historias. Algunos dicen que nunca murió realmente, que solo dejó su forma humana. Otros creen que algo vino por él. También hay quienes aseguran que sigue rondando el monte, convertido en esa criatura. Yo no sé cuál versión es la correcta. Lo único que sé es lo que vi y lo que viví. Eso fue suficiente para dejar una marca que tardé años en sobrellevar. Incluso ahora hay noches en las que me cuesta dormir. A veces tengo la sensación de que no estoy solo. No necesito verlo para saber que algo está ahí, observando, esperando. No creo que algo como eso desaparezca sin más. Y si alguna vez decide regresar, estoy seguro de que sabrá dónde encontrarme.